Buenas, ¿cómo va? Bueno, estamos acá arrancando otro sábado de libros con Esi. Hoy vamos a tener de invitada a una compañera y amiga muy querida. Ella docente, profe de literatura. Tuve el privilegio de poder hacer con ella las prácticas docentes además, y se llama Cristina Gómez y ya está viniendo a compartir este vivo de Instagram con nosotros. Si viene Cris, esperando, esperando. Hola, ¿Cómo andas, ¿cómo, Lau? cómo va Cris? Bien, tanto tiempo, che. Sí, en serio. Bueno, nada, una forma de encontrarnos, aunque sea en la virtualidad. Ujú. Recién, Sí, se extraña igual, ¿no? se extraña igual la cercanía, se extraña, pero bueno, la verdad que la virtualidad también nos está dando la oportunidad de explorar y de encontrarnos con personas en las que solíamos estar cerca y también con personas, este fenómeno que se está dando de muchas partes, ¿no? De muchos lugares del mundo en realidad. Y bueno, eso es interesante, muy interesante también. Sí, yo justamente recién acabo de irme de una reunión de Zoom donde estaba sucediendo un plenario de estudiantes universitarios. Vos imaginate un plenario por Zoom, es muy raro, pero sucede, o sea que se siguen inventando formas de encontrarse. Y esto que vos traías también es interesantísimo, esta posibilidad eh, que hoy nos aleja pero nos acerca más. Algunas personas que estaban espacialmente bastante lejos, y es como que, bueno, nada, haces una reunión por Zoom con un panel, un debate, tanto con gente que está en tu misma ciudad o como me sucedió el otro día con una persona que vive acá a 6 cuadras y me enteré cuando terminó la charla. Y de pronto, bueno, también con alguien que está en México o en Colombia o en cualquier otro lado. Y ahora pensaba justamente en esto de México, ¿no? Porque contanos con qué te encontraste hoy, con qué magia te encontraste hoy en las redes sociales a partir de publicar el flyer de invitación a este vivo. Sí, fue realmente muy conmovedor y bueno, justamente te planteaba esto de la virtualidad donde y muchas nos estamos replanteando qué mundo queremos después de la pandemia, ¿no? Y nos encontramos en diferentes instancias virtuales, en conversatorios, en seminarios. Hace el mes pasado tuve la oportunidad de estar en un seminario conversando de la Universidad de México y bueno, ahí tuve la oportunidad también de encontrarme y amigarme en Facebook con algunas personas que habían participado. Y cuando publiqué en las historias esta conversación que íbamos a tener hoy, con el libro y con el cuento que íbamos a tener hoy, me escribe una amiga de Facebook de México diciéndome justamente que el libro, esta compilación, esta antología que vamos a leer hoy, el cuento de Marina Colasanti, La Tejedora, es un libro que se utiliza en el plan de educativo de telesecundaria en México, en zonas indígenas y rurales de Chiapas. Bueno, yo era algo que me sorprendió gratamente, y estas cosas donde nos encontramos, donde diferentes personas en distintos lugares del mundo pensamos con los libros, nos cuestionamos cosas, construimos pensamiento y bueno, y nos acercamos en las redes, ¿no? Y estamos pensando en distintos lugares del mundo un futuro más justo después de la pandemia, ¿no? Que dejó visiblemente todas las injusticias que se dan en Latinoamérica. Y bueno, la verdad que fue muy grato y a la vez con este tema de COVID impactante, porque yo le pregunté cómo estaba y me dijo esta persona que estaba con COVID, estaba en una situación convaleciente.
y bueno, ¿no? Esto de esto que nos está pasando a todos y a todas en distintos lugares, y acá sufriéndolo en Latinoamérica realmente de una manera muy compleja. Y bueno, fue como un encuentro que realmente me conmovió, me dejó impactada por estar tan cerca en las ideas, ¿no? En las ideas, en el pensamiento, y a la vez atravesando esta situación tan compleja que estamos pasando. Así que bueno, esto me pareció interesante. Yo te lo comenté por el WhatsApp, te mandé un mensaje y bueno, es esta gratificación que muchas veces también nos da la literatura, ¿no? Y nos dan los libros. Que además te quería decirte, sí, perdona, te quería decir que me encanta este ciclo porque nos hace pensar, en este caso, bueno, pensar con libros de ESI, que algunos abordan contenidos directamente y discusiones políticas, ¿no? Como por ejemplo sobre los cuidados, sobre los estereotipos, y también textos literarios, que bueno, por ahí es el área donde yo me especifico, donde realizo mi tarea docente, que bueno, son obras literarias, es arte que nos conmueve, nos impacta y entonces nos hace replantear, ¿no? Eso también es lo interesante que tiene el arte y cómo podemos trabajar transversalizando con las obras literarias, con cuentos, con poesías, y no solo escritos planteando los temas directamente, sino también incluso con los clásicos, ¿no? Que los volvemos a leer y en este contexto donde se está discutiendo, donde se discute todo el tiempo el tema del sistema patriarcal que nos oprime, que está todo el tiempo en discusión los temas que pone en agenda el feminismo, y bueno, y muchas veces con los jóvenes y las jóvenes, cuando volvemos a leer textos clásicos, aparecen estos cuestionamientos de replantearse lo que sucede en una obra literaria escrita hace 500 años, por ahí, ¿no? Bueno, Así que bueno. justamente yo te iba a preguntar algo en verdad el otro día mi hija me decía, mamá, ¿vos por qué estudiaste letras, no? Y yo le decía, bueno, yo estudié el profesorado para maestra y a la vez empecé la facultad, la licenciatura, después la dejé interrumpida y la retomé muchos años después y ahí terminé la licenciatura y el profesorado. Pero ella me preguntaba, me decía, ¿vos leías mucho de chica o escribías de chica? Y en verdad yo le decía, no, la verdad es que ni leía mucho ni escribía mucho. Y bueno, pero ¿y por qué entonces, no? ¿Por qué se te ocurrió estudiar letras? Yo le contaba que yo tuve una profe en cuarto año del secundario, que además era el 84, o sea que era la salida de la dictadura, y con esa profe me enamoré de la literatura, porque fue descubrir justamente en la literatura española y en el teatro español, y vos hablabas de los clásicos que se pueden leer con perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, leíamos Puente Ovejuna, o leíamos La casa de Bernarda Alba, que la actuamos, y obviamente que podés encontrar un montonazo de cosas para pensar desde la perspectiva de género en esos clásicos de la literatura española, ¿no? Ni hablar García Lorca. Entonces, y en tu caso, yo te pregunto también, ¿vos cómo decidiste o cómo elegiste? Porque, bueno, en mi caso yo decía, esta profe fue como muy clave, Pilar Tadei, que te cuento que esas cosas mágicas que pasan con la pandemia, recién hablábamos de una docente, de una educadora de Chiapas que se comunicaba con vos y que te decía que usaba este mismo texto para trabajar allá. Y yo cuento que esta profe mía del secundario hace 3 semanas me llamó por teléfono porque encontró un papelito donde había un número de teléfono y fue fantástico porque pude contarle esto que te estoy contando a vos, cómo de alguna manera me inspiró para elegir una carrera y fue sobre todo como un soplo de libertad en ese cuarto año descubrir la literatura
de la mano de esta práctica docente que nos hizo gustar de esos textos clásicos y pensarlos en cercanía con nuestra juventud, con nuestras emociones, con nuestros deseos. ¿Cómo elegiste Sí. vos literatura? Bueno, a mí los libros me gustaron siempre. Desde muy chica tuve la posibilidad de acceder a los libros, tanto porque me los regalaba, por ejemplo, mi mamá, o porque además tenía una amiga que tenía muchos libros, y entonces ahí podía investigar en su biblioteca y me los prestaba gratamente, por suerte. Y después también tuve la suerte que en la adolescencia tenía una tía que me acercaba mucho a los libros, ¿no? Ella fue la que me acercó Cien años de soledad, ella fue la que me acercó Crónica de una muerte anunciada, ella fue la que me acercó, que hoy también te lo comentaba en un mensajito, un libro que me había quedado ahí digamos, perdido y me lo volví a acordar, que es Teresa Batista, Cansada de Guerra, un libro muy duro de Jorge Amado, que lo leí a los 15 años, ¿no? Y que en ese momento realmente yo no estaba discutiendo el feminismo ni nada por el estilo, pero bueno, me marcó, realmente me marcó. Y ahí cuando una va haciendo, ¿no?, una retrospectiva y va pensando cuáles fueron las cosas que fueron apareciendo en la educación, tanto las cosas que nos oprimieron, que nos reprimieron socialmente, y también quiénes fueron esas mujeres que estuvieron cerca. Bueno, en el caso también, hoy te pasaba unas fotos, en el caso de mi mamá, que nunca me impuso estereotipos de género. Le pasaba hoy a Laura una foto donde en el jardín de infantes están todas las nenas con el delantal rosa y yo soy la única que estoy con azul porque no me quería poner el rosa, y que después tengo otra foto el siguiente año en la sala de 5 que ya no me dejaban ir con azul porque la maestra no te dejaba ir con azul, entonces mi mamá me convenció con uno rojo, entonces yo iba con rojo, no era el rosa pero pasaba con el rojo. Y bueno, y también, o sea, nunca me impusieron juegos determinados, ¿no? Desde que fui chica. Bueno, y después esto que te contaba con respecto a la literatura, esta tía que me acercaba a los libros, y que fui, eh, que me fueron marcando, ¿no? Son libros que nos van marcando. Y además también escribía, en la adolescencia yo empecé a escribir, ahora sigo escribiendo, me gusta mucho la poesía, me gusta escribir poesía. Participé en concursos de cuentos cuando fui adolescente, bueno, en la escuela, viste, gané un concurso de poesía, después estuve en un concurso también juvenil, intercolegial, y a la hora de, bueno, de elegir una carrera docente, porque la docencia siempre fue una vocación desde chicas, mi familia, tengo muchas mujeres docentes, sabía que quería ser docente y bueno, elegí las letras. Así que por ahí llegué, por ese lado llegué. Y me siguen marcando. Realmente los libros me marcan en la vida, me ayudan a ver el mundo desde otros lugares. Bueno, es como que yo digo que la vida se me enriquece a partir de los textos literarios y de los libros que voy encontrándome, ¿no? No sé si es que uno encuentra los libros o que los libros le encuentran a una, es como doble. Pero sí, me sigue gratificando. Te hago una pregunta, porque yo a vos te conocí trabajando como docente, sé que te formaste en el Joaquín B. González como profe, pero te conocí trabajando como docente secundaria en una escuela técnica. Me parece que eso es todo un desafío para las letras, por un lado, y por otro, para un camino que vos desarrollaste ahí y que tiene que ver con la ESI y que me gustaría que nos cuentes. Sí, yo trabajé muchos años, sigo, digamos, con algunos cursos en una escuela técnica, donde, bueno, ahí armamos un grupo, una comisión de género para trabajar la ESI, para militar la ESI antes de que salga la resolución de referentes ESI, y llevamos adelante muchos proyectos. Bueno, después salió la resolución de referentes, la 340/18, y bueno, ahí tuve la oportunidad de mis horas que tenía de proyectos poder ocupar ese espacio
trabajar la ESI a nivel institucional con todo el equipo de compañeras y compañeros docentes que, bueno, siempre la fuimos llevando adelante juntas y juntos, ¿no? Y bueno, y ahí en la escuela hicimos muchos proyectos, trabajamos generalmente empezamos trabajando en relación al 25 de noviembre, el Día Internacional por la No Violencia hacia las Mujeres, recordando a las hermanas Mirabal. Trabajamos también sobre el Día de la Mujer en torno al 8 de marzo. Y el último proyecto que hicimos el año pasado, digamos, a nivel no de transversalización en las materias, sino que englobaba a toda la escuela y con una participación muy importante de la parte técnica, ¿no? Del taller de la escuela, porque muchas veces en las materias lengua, literatura, matemática, biología, bueno, las materias troncales, por ahí es más fácil hacer la transversalización de la ESI, pero llegar a trabajar con el taller se hace más complejo, ¿no? Y bueno, el año pasado hicimos un proyecto muy interesante que fue, digamos, sumarnos al proyecto del Banco Rojo. El Banco Rojo es un proyecto internacional que surge en Italia y que tiene que ver con capacitarnos, formarnos como institución y tener un ícono en la escuela que nos recuerde esta lucha contra la violencia hacia las mujeres para, digamos, terminar con los femicidios, que bueno, es la punta del iceberg de un montón de violencias que sufrimos las mujeres a lo largo de nuestras vidas. Las escuelas técnicas son espacios, digamos, que están habitados mayormente por varones. De hecho, bueno, el perfil del egresado y la egresada es técnico, no técnica. Eso es algo que todavía es una deuda y tenemos que cambiar. Y bueno, fue realmente un proyecto muy interesante porque fue un banco que se construyó en el taller. Nosotros adherimos al proyecto internacional para estar en el mapa de los bancos rojos a nivel mundial. Hicimos todo un trabajo de capacitación, de formación, talleres en las aulas, hacia adentro, ¿no? En los grupos particulares. Y bueno, pudimos terminar este banco rojo que fue pensado y diseñado. Trabajamos par a par con varias compañeras, con una compañera Carolina que, bueno, ella trabaja el tema ambiente en la escuela y el banco fue diseñado con un grupo de estudiantes que pensaban cómo sería un banco mucho más amigable en nuestra sociedad, un banco que propicie la conversación, no que propicie, como vemos muchas veces en la ciudad, un banco que te duele sentarte, ¿no? Y que no podés estar ni 2 minutos y que si querés sentar un chico se te cae para atrás porque por ahí no tiene respaldo. Hay algunos bancos de estos en la ciudad, ellos lo estuvieron estudiando, entonces pensando un banco que propicie el encuentro, que propicie la conversación, que propicie fortalecer los vínculos y entablar vínculos saludables a partir de la conversación, que es uno de los ejes que a mí me interesa mucho transversalizar y que nos da la oportunidad la literatura, que es conocernos y entablar vínculos saludables a través de la conversación que nos surge y que nos urge, ¿no? Y que emerge a partir de la lectura de textos literarios, digamos, seleccionados que nos parecen ricos para poder discutir. Así que bueno, este banco fue un proyecto muy interesante, participó también el área de teatro, hicieron presentaciones, las chicas y los chicos cantaron, recitaron poemas, o sea, disparó un montón de otras cuestiones relacionadas al arte. Y bueno, y desde el taller, los grupos que participaron en la construcción de este banco, ¿no? Así que fue realmente un proyecto muy, muy interesante. Cris, contanos un poco también, antes de que vayamos al texto que elegiste, vos como profe de literatura, con esta experiencia de haber sido referente ESI de tu escuela, de haber estado trabajando con otros y otras docentes de escuelas técnicas particularmente, de escuelas secundarias en relación con esto, con intercambiar y socializar proyectos ESI, que realmente hay un montón de profes que tienen este compromiso.
sabemos también, sé que vos te formaste en el Joaquín B. González, en el postítulo ESI del Joaquín, que bueno, que atravesaste también distintos espacios de formación y de compromiso en el feminismo, en el observatorio ahora que sí nos ven, donde estuviste trabajando justamente contra el femicidio y la violencia de género, en espacios feministas donde nos hemos encontrado muchas veces. ¿Cómo te encontrás hoy con esta nueva posibilidad de llevar desde este recorrido en el feminismo y con la ESI tu experiencia a un espacio de función pública como es tu integración al INADI? Bueno, yo estoy en el INADI en este momento ejerciendo la función de coordinadora de políticas educativas y producción editorial. Desde mi coordinación en la que estoy a cargo, en los grupos, las áreas con las que trabajamos son, por ejemplo, el área de capacitación. Desde el área de capacitación se dan talleres y cursos sobre los temas de discriminación. Trabajamos también junto con dos compañeras coordinadoras, Lucila y Karina, que bueno, están a cargo de los programas y proyectos y del observatorio del INADI. En el INADI hay muchos proyectos donde se trabajan las diferentes causales de discriminación, discriminación por género, discriminación por diversidad sexual, discriminación persona a persona con discapacidad, discriminación por racismo, por xenofobia, bueno, todas las causales que se trabajan en el INADI, donde hay mucha producción de contenido, de conocimiento en publicaciones que se han hecho históricamente, porque realmente trabajan equipos muy valiosos de investigación en el instituto, y digamos, hay mucho material, incluso justamente para trabajar la ESI, ¿no? Material sobre intersexualidad, material sobre comunicación en buenas prácticas contra la discriminación, materiales sobre diversidad sexual, sobre discriminación basada en género, sobre discapacidad y salud sexual y reproductiva y no reproductiva. Digamos que es la cantidad de materiales y de conocimientos que fueron plasmados en publicaciones en el INADI es una inmensa caja de herramientas para trabajar la ESI. De hecho, en muchos planes, o en el plan nacional, ¿no?, de educación sexual integral, se recomiendan, están linkeados los materiales del INADI porque trabajamos profundamente temas específicos. Así que bueno, es una experiencia muy interesante, muy grata. También estoy a cargo del área de documentación, donde está la biblioteca. Ahí estamos trabajando en un proyecto para hacer más accesibles todos los materiales a través de una biblioteca virtual, a través de un convenio que hicimos con la CONABIP, con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, para que estos materiales lleguen a todo el país. Y bueno, realmente es un desafío muy interesante. Trabajo con un equipo codo a codo, tanto las trabajadoras y trabajadores como todo el equipo de gabinete que asumimos con Victoria y con Ornella. Así que bueno, realmente está siendo una experiencia, un gran desafío, pero bueno, una experiencia grata también. Así que realmente bien ahí, muy bien. Bueno, excelente, excelente. Sí, estamos mirándolo y bueno, por ahí ya veía algunos comentarios de algunas personas que están participando de este encuentro de libros con ESI, que están poniendo qué bueno para talleres, así que ya hay gente que a partir de lo que estuviste diciendo te van a buscar para poder hacerse de esas herramientas y bueno, y probablemente también para pedirles en algún momento alguna colaboración a los equipos.
Ujú. Sí, por supuesto. El INADI tiene los canales para acercarse, para que podamos, bueno, justamente ahora estamos, ya esta semana estuvimos haciendo unos conversatorios abiertos al público, donde, bueno, también nos estamos cuestionando y estamos conversando acerca de la diversidad corporal. Tuvimos un encuentro la semana pasada, ahora este martes 28 hay otro encuentro. Y bueno, estos también son temas que son para trabajar en la educación sexual integral, ¿no? Un tema aparte muy interesante para trabajar desde la niñez y bueno, y que muchas veces genera muchos problemas en la adolescencia. Y bueno, este tema de tener que cumplir con un modelo hegemónico de belleza, adaptar nuestros cuerpos a cuál es el modelo de cuerpo que debemos tener, cuando esto no es una realidad, ¿no? Simplemente es una idea que se impone y se supone que tenemos que seguir. Y bueno, realmente son temas muy interesantes y también justamente para trabajar y para transversalizar desde la educación sexual integral. Sí. Y bueno, también vamos a estar haciendo en estas próximas semanas capacitaciones por Zoom abiertas al público, así que ya se van a abrir en la semana que viene o la otra inscripciones para que se puedan sumar a hacer estas capacitaciones, ya que hay muchas cosas que tuvimos que, bueno, reformular debido a la pandemia, ¿no? Que antes se hacían de manera presencial y ahora los canales, los soportes que nos dan la posibilidad de encontrarnos son todos virtuales, así que bueno, estamos reformulando todo desde esa perspectiva. Sí. Excelente. Bueno, no sé si tenés ganas, Cris, de leernos algo. Contanos Bueno, qué hiciste para leer. yo elegí el cuento La Tejedora de Marina Colasanti. Marina Colasanti es una escritora brasilera. Este cuento, yo me encontré con este cuento por casualidad en una escuela, en una oportunidad. Otra profesora había organizado un evento con las chicas y los chicos, donde había invitado a unas narradoras. Mm. Cuando se empezó, ¿no?, a armar toda esta movida hace algunos años de las narradoras orales en las escuelas o después narraciones orales para adultos y adultas también, ¿no? Y bueno, eso a mí me encantó, yo estaba chocha, caí de casualidad, estas cosas que ves, bueno, hoy vienen las narradoras, lo había organizado otra profe y ahí fuimos, y fue realmente un deleite, y bueno, ellas narraron este cuento, y bueno, yo cuando terminaron estaba enloquecida porque quería saber de quién era este cuento, así que me acerqué, me comentaron, la busqué por todos lados, no encontraba. Bueno, luego obviamente lo busqué por internet, yo quería volver a leerlo, o sea, lo había escuchado y lo quería leer, lo quería tener, y a partir de ahí lo empecé a usar para trabajar en las clases. Es uno de los primeros textos con los que comienzo el año, en torno al 8 de marzo también, para discutir algunas cosas. Este, y bueno, realmente me enamoré y este relato me encantó y bueno, quería traerlo para compartirlo hoy en este espacio. Si querés, si estás de acuerdo, lo leemos. Dale, dale, me encanta, me encanta. Justo hoy estuvimos hablando con una narradora para que se sume a uno de los encuentros de agosto, que es una susurradora también, narra y susurra. Por ahí tenemos también a otras Ujú. susurradoras que nos están saludando. Dale, te escuchamos. Bueno, empiezo. Se despertaba cuando todavía estaba oscuro, como si pudiera oír al sol llegando por detrás de los márgenes de la noche. Luego se sentaba al telar. Comenzaba el día con una hebra clara. Era un trazo delicado del color de la luz que iba pasando entre los hilos extendidos, mientras afuera la claridad de la mañana dibujaba el horizonte. Después, lanas más vivaces, lanas calientes, iban tejiendo, hora tras hora, un largo tapiz que no acababa nunca. Si el sol era demasiado fuerte y los pétalos se desvanecían en el jardín, la joven mujer
ponía en la lanzadera gruesos hilos grisáceos del algodón más peludo. De la penumbra que traían las nubes, elegía rápidamente un hilo de plata que bordaba sobre el tejido con gruesos puntos. Entonces, la lluvia suave llegaba hasta la ventana a saludarla. Pero si durante muchos días el viento y el frío peleaban con las hojas y espantaban los pájaros, bastaba con que la joven tejiera con sus bellos hilos dorados para que el sol volviera a apaciguar la naturaleza. De esa manera, la muchacha pasaba sus días cruzando la lanzadera de un lado para el otro y llevando los grandes peines del telar para adelante y para atrás. No le faltaba nada. Cuando tenía hambre, tejía un lindo pescado, poniendo especial cuidado en las escamas. Y rápidamente el pescado estaba en la mesa, esperando que lo comiese. Si tenía sed, entremezclaba en el tapiz una lana suave del color de la leche. Por la noche, dormía tranquila después de pasar su hilo de oscuridad. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que quería hacer. Pero tejiendo y tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que se sintió sola, y por primera vez pensó que sería bueno tener al lado un marido. No esperó al día siguiente. Con el antojo de quien intenta hacer algo nuevo, comenzó a entremezclar en el tapiz las lanas y los colores que le darían compañía. Poco a poco, su deseo fue apareciendo. Sombrero con plumas, rostro barbado, cuerpo armonioso, zapatos lustrados. Estaba justamente a punto de tramar el último hilo de la punta de los zapatos cuando llamaron a la puerta. Ni siquiera fue preciso que abriera. El joven puso la mano en el picaporte, se quitó el sombrero y fue entrando en su vida. Aquella noche, recostada sobre su hombro, pensó en los lindos hijos que tendría para que su felicidad fuera aún mayor. Y fue feliz por algún tiempo. Pero si el hombre había pensado en hijos, pronto lo olvidó. Una vez que descubrió el poder del telar, solo pensó en todas las cosas que éste podía darle. Necesitamos una casa mejor, le dijo a su mujer. Y a ella le pareció justo porque ahora eran dos. Le exigió que escogiera las más bellas lanas color ladrillo, hilos verdes para las puertas y las ventanas y prisa para que la casa estuviera lista lo antes posible. Pero una vez que la casa estuvo terminada, no le pareció suficiente. ¿Por qué tener una casa si podemos tener un palacio?, preguntó. Sin esperar respuesta, ordenó inmediatamente que fuera de piedra con terminaciones de plata. Días y días, semanas y meses, trabajó la joven tejiendo techos y puertas, patios y escaleras y salones y pozos. Afuera caía la nieve, pero ella no tenía tiempo para llamar al sol. Cuando llegaba la noche, ella no tenía tiempo para rematar el día. Tejía y entristecía mientras los peines batían sin parar al ritmo de la lanzadera. Finalmente, el palacio quedó listo. Y entre tantos ambientes, el marido escogió para ella y su telar el cuarto más alto en la torre más alta. Es para que nadie sepa lo del tapiz, dijo. Y antes de poner llave a la puerta, le advirtió: faltan los establos, y no olvides los caballos. La mujer tejía sin descanso los caprichos de su marido, llenando el palacio de lujos, los cofres de monedas, las salas de criados. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que quería hacer. Y tejiendo, ella misma trajo el tiempo
en que su tristeza le pareció más grande que el palacio con riquezas y todo. Y por primera vez pensó que sería bueno estar sola nuevamente. Solo esperó a que llegara el anochecer. Se levantó mientras su marido dormía soñando con nuevas exigencias. Descalza, para no hacer ruido, subió la larga escalera de la torre y se sentó al telar. Esta vez no necesitó elegir ningún hilo. Tomó la lanzadera del revés y pasando velozmente de un lado para otro, comenzó a destejer su tela. Destejió los caballos, los carruajes, los establos, los jardines. Luego destejió los criados y al palacio con todas las maravillas que contenía. Y nuevamente se vio en su pequeña casa y sonrió mirando el jardín a través de la ventana. La noche estaba terminando. Cuando el marido se despertó, extrañado por la dureza de la cama, espantado miró a su alrededor. No tuvo tiempo de levantarse. Ella ya había comenzado a deshacer el oscuro dibujo de sus zapatos y él vio desaparecer sus pies, esfumarse sus piernas. Rápidamente la nada subió por el cuerpo, tomó el pecho armonioso, el sombrero con plumas. Entonces, como si hubiese percibido la llegada del sol, la muchacha eligió una hebra clara y fue pasándola lentamente entre los hilos como un delicado trazo de luz que la mañana repitió en la línea del horizonte. Sí, Qué hermoso, qué sí, hermoso, Cris. es un cuento que a mí me gusta mucho, me encanta la narrativa, cómo está escrito, cómo está construido, y bueno, el remate, ¿no? El mundo en el que nos va metiendo, y después el remate del final, este, y bueno, te imaginas que este cuento dispara debates, muchos debates, es muy interesante para trabajar desde lo que es la teoría literaria también, ¿no? Yo lo relaciono mucho entonces con lo que es la construcción del texto y ahí aprovecho para hablarles a los chicos de Barthes, del placer del texto como tejido, del entramado de palabras, de la narración, digamos que es nuestra identidad, ¿no? De cómo vamos construyendo nuestra identidad a través de los relatos. También trabajamos porque surge la intertextualidad con los relatos maravillosos, ¿no? Porque aparecen todos estos elementos del estereotipo, del deseo, ¿no? Como de este hombre esperado, ideal, aparece el tema de la torre, bueno, y dispara la discusión sobre todo el bagaje literario que traen las y los estudiantes en sus recorridos escolares o en todos los textos que les van llegando a lo largo de sus vidas. Y bueno, y también para pensar, para seguir pensando en la literatura, en la lingüística, bueno, la verdad que de esta manera digamos, este relato, este cuento en particular, a mí me da un recurso muy valioso para trabajar la transversalización de la educación sexual integral en la materia lengua y literatura, ¿no? Y también este cuento lo que sucede es que es muy interesante para trabajar con niños, con niñas, con adolescentes, con personas adultas. Es un libro que no tiene edades, ¿no? Es un cuento que no tiene un lector definido. Eh, Así que no, la verdad bueno, es uno de los textos que a mí me gusta trabajar muchísimo. Ahí veo algunos comentarios este,
en relación a eso. Y también me acordaba que vos tuviste una invitada, ahora en este momento no me acuerdo el nombre, ¿te acordás? La manta de retazos, Con Blanca, y con Blanca, sí. con Blanca le Este, la manta de retazo, estaba pensando en lo mismo. ujú. Y bueno, y también este cuento, ¿no? Es interesante porque también nos pone de relieve esta cultura del tejido, ¿no? De los telares, que también es una disputa política donde colectivos de mujeres que se dedican a esta actividad en Latinoamérica, y hay una lucha porque esto se reconozca como un capital cultural, porque muchas veces se reproducen estos tejidos, estos motivos que son propios de una cultura, que lo ven como algo colectivo, y mucha gente se lo quiere apropiar y después hay todo un comercio en relación a estos tapices, ¿no? Entonces esto como que dispara para pensar, digamos, con un pensamiento latinoamericano, y bueno, por eso me conmovió tanto este mensaje de Facebook, de esta amiga de Facebook, que desde México, en zonas rurales indígenas, este libro y este cuento particularmente formaba parte del plan de estudio. Eh, es como un paradigma muy grande que a mí realmente me alegra porque siento como este encuentro de las ideas, ¿no? Nos estamos pensando en conjunto, con un pensamiento latinoamericano. Sí, y justamente es en esas culturas latinoamericanas ancestrales de nuestros pueblos originarios donde está muy presente como tarea no solamente de las mujeres, sino muy colectiva, ¿no? De colectivos de mujeres, el telar, el poder contar historias también, contar historias en ese tejido. Por eso tan interesante cómo está construido este texto. Yo pensaba en la manta de retazos, pensaba en Penélope también, obviamente, ¿no? El tejer, el destejer, el deseo, la libertad, ¿no? Como, bueno, cuando ese deseo va quitando la libertad y va haciendo el deseo de otro, de otro, y cómo poder desandar para bueno, como va contando esta historia, ¿no? Para poder rearmarse, para poder repensarse. Está muy bueno porque justamente tiene muchas puntas, ¿no? De ovillos de los que podemos empezar a tirar para encontrar bueno, las redes, los entramados cómo el ovillo, cómo lo hemos usado en los talleres de educación popular, ese ovillo, para tirárnoslo una a otra y de alguna manera Y también visibilizar, ¿no? construir esa red, Visibilizar ese tejido. ese tejido entre nosotras, ¿no? Agregando Uh-huh. palabras, agregando frases donde nos encontramos, y hemos hecho uso y abuso de los ovillos en los talleres de educación popular, desde la perspectiva de género, ¿cierto? Sí, ahí estoy viendo un mensaje de Anna David, queridísima, que dice ahí el tramado de los vínculos, esos hilos visibles, ¿no? Donde vamos tejiendo. Realmente sí, nos vamos tejiendo en sororidad entre las mujeres, pero vos sabés que también es muy interesante. Yo, bueno, he tenido la experiencia, muchas experiencias con este cuento y grupos de estudiantes, y también es muy interesante ver cómo produce enojo, ¿no? Este cuento, y sobre todo en los varones, ¿no? Al final hay un enojo tremendo por esta mujer que desteje, y es interesante porque ahí aparecen las voces de los varones también mostrándose diferentes a ese ideal, ¿no? Y asegurándose en que no son ese modelo de ese varón que aparece en el relato. Y eso, bueno, también a mí me gusta mucho esa experiencia porque también les da la posibilidad de decir, de plantarse, de mostrarse en otro camino, que bueno, está
muy en discusión en nuestra sociedad actualmente, y es la posibilidad de, a partir de eso que nos conmueve, que nos motiva, poder hablar, poder conversar. Y en este sentido a mí me parece interesante la presencia de nosotras, nosotras las personas adultas, que podemos escucharlas y escucharlos a los jóvenes y poder conversar con ellos y con ellas, y bueno, acompañarlos y acompañarlas en estos caminos de poder, digamos, que tiene la ESI, que tiene que ver con, para mí es una pedagogía que viene a revolucionar la enseñanza, los planes de estudio, porque implica otro tipo de relación pedagógica, ¿no? Con la persona que es estudiante, con el objeto de estudio, o sea, viene a revolucionar. Si bien yo digo o pienso, bueno, eh, Frederick, Silvia viene a darle una vuelta más a Marx, ¿no? Con el patriarcado del salario, y a los pensadores con el patriarcado del salario. La ESI viene a darle otra vuelta más a Paulo Freire, ¿no? Y a Pichón Rivera, o sea, viene a darle esa vuelta que nos faltaba, para, bueno, pensar una sociedad más libre, un conocimiento, una educación que tenga en cuenta el placer, el deseo, como uno de los ejes más importantes para que los aprendizajes sean significativos. Y que, bueno, me parece que eso es lo que como docentes muchas y muchos de nosotros buscamos, ¿no? Que el aprendizaje, yo muchas veces, y la otra vez en el seminario nombraba el título del libro, Laura, donde vos fuiste una de las principales almas mater ahí, o que lo impulsó junto a todas las compañeras y compañeros, nuestra cabeza piensa donde nuestros pies caminan, ¿no? Y nada, uno conoce para vivir. Esto es una frase de Rodolfo Kusch también. Hay muchas frases que yo me las voy apropiando porque van siendo como que me van dando, ¿no? El camino, y bueno, me parece que es eso, uno conoce para vivir, aprende por donde camina, porque si no hay una enajenación entre lo que uno va a conocer y el significado que uno le puede dar, ¿no? A ese conocimiento. Así que, y más ahora donde en realidad el conocimiento está más accesible a partir de las redes, todo eso, lo importante es poder acompañar, poder acercar. Esa es la oportunidad, me parece, que tenemos las docentes y los docentes, acercar en este caso textos que nos ayuden a seguir pensando y que fortalezcan nuestros vínculos, nos enriquezcan, y nos podamos conocer a partir de estos relatos. Cris, y pensaba en esto del final del relato, ¿no? Y de ese destejer a ese hombre que había golpeado la puerta, que hace la tejedora, y pensaba en esto de, bueno, de vos con el cuadrillé azul, o de vos como profe en la escuela técnica repleta de pibes, o bueno, también inclusive sabiendo que tu compañero ha trabajado en estos temas de nuevas masculinidades desde la psicología social, y que sos mamá de 2 varones además, ¿no? Yo soy 2 mujeres y 2 varones. Eh, o sea que está ahí desafiante la masculinidad hegemónica para desarrollar, ¿no? O para que ellos Soy la mujer. Sí, soy la mujer del medio de tres hermanes. El más grande era un varón que tuvo el mandato de cuidarme y fue el que, bueno, le tocó decirme: vos a la pelota no podés jugar porque soy nena y yo te cuido porque soy tu hermano. Le tocó esa parte que era lo social, lo que había que hacer. Si sos nena, a mí me encantaba jugar a la pelota de chica. Bueno, además yo tenía 4 años cuando fue el Mundial 78, y bueno, una época nefasta, pero bueno, donde estaba el tema del fútbol, y bueno, y yo quería jugar a la pelota y no me dejaban, pero bueno, me corrían hacia un lado, y yo digo, por ahí en esta época yo hubiera seguido jugando a la pelota.
después dejó de gustarme porque entendí que, bueno, socialmente, ahí, digamos, no fue mi mamá nunca la que me dijo no podés jugar, era la sociedad, en ese caso la voz portadora podía, por ahí era mi vecinito de al lado, mi hermano, o sea que era a los que les tocaba decirme vos no porque sos nena, ¿no? Porque la sociedad lo mandaba así. Pero bueno, por suerte no lo tuve, como te contaba, de parte de mi mamá, que era la que me acercaba la ropa, los juegos, etcétera, que me marcara con un rosa o con el bebote. Es más, la primera ropa rosa la tuve que pedir por favor, ¿no? La tuve que pedir por favor, y de hecho yo era una nena que hasta los 8 años iba a la playa o a la pileta con solamente bombachita de abajo, o sea, no usaba ni malla enteriza ni nada, iba como los varones, al pecho así, ¿no? Tranquilo, este, pero sí, tuve 2 hermanos varones y ahora tengo 2 hijos varones, el gato también es macho. Así que sí, me tocó siempre estar en este lugar, pero bueno, por suerte siempre me tocó estar en este lugar junto con varones, heteronormados, heterosexuales, en mi caso, en los más cercanos, pero que realmente grandes compañeros con quienes vamos transitando, bueno, mi compañero Alejandro, un varón de construcción que trabaja el tema de masculinidades también, bueno, mis hijos divinos, así que bueno, pero bueno, es el lugar que nos toca, ¿viste? Claramente, sí, 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 sí. Y vos hace unos días escribiste un artículo, ¿no? Por ahí anduve viendo que compartían Eh, en las redes. Sí, no lo escribí, sino que, bueno, participé, me hicieron, Lorena Oliva, una periodista de La Nación, me hizo una entrevista, bueno, nos entrevistó a un par de personas, estudiosos del tema, referentes, y bueno, ella escribió una nota sobre justamente estereotipos de género y cómo evitar la violencia de género, a partir de la educación sexual integral desde las casas, ¿no? Porque la ESI eh, no solo se trabaja en la escuela, sino que también hay que tenerla presente en las casas, en los ámbitos deportivos, en cualquier ámbito donde se trabaje en procesos educativos con niños, con niñas, con niños o con jóvenes. Este, y bueno, sí, era una nota donde hablaba sobre, bueno, ella me convocó para hablar un poco sobre cómo prevenir, cómo trabajar desde las niñeces, la prevención de la violencia de género, que muchas veces, ¿no? Desde la de niñez se empieza desde justamente esto, de ir determinando cuáles son los roles que te tocan por haber nacido con un sexo biológico femenino o con un sexo biológico masculino, y esto que, bueno, cabe aclarar obviamente que no son los dos únicos sexos biológicos que existen, porque también existen las personas intersex biológicamente, ¿no? Esto ya nos determina naturalmente que el sexo no es binario, esto lo determina la naturaleza. Digo, para muchos que argumentan que la naturaleza dice que sos varón o sos mujer, bueno, la naturaleza no dice que sos varón o sos mujer, digamos. Bueno, y bueno, justamente poder trabajar esto de los roles asignados desde las infancias, que después, debido a que vivimos en un sistema patriarcal, van determinando las relaciones de dominación, las relaciones de poder, donde las mujeres hemos sido históricamente relegadas al lugar del espacio íntimo de la casa, de las tareas de cuidado, por un mandato social, porque es un sistema productivo, ¿no? Que, digamos, ejerce opresión sobre los varones, o sea, como decía Marx, quedándose con la plusvalía de su trabajo, y con las mujeres quedándose con todo el valor del trabajo que hacemos en nuestras casas, que hemos hecho Reproduciendo históricamente. fuerza de trabajo. Exacto, ¿no? Cuidando la vida, criando, educando futuros trabajadores, y es un trabajo que nos lleva a las 24 horas al día,
nuestros hijos de que son pequeños y una no duerme toda la noche corrida y tiene que estar disponible siempre por cualquier cosa las 24 horas del día. Es un trabajo que, si bien muchas tuvimos la oportunidad de elegir tener nuestros hijos, nuestras hijas por ser un deseo, que lo hacemos con amor, no en todos los casos, muchas veces se hace a través de un mandato, y no todos los casos es un deseo. Bueno, estamos contentas por la ILE que salió la semana pasada, ¿no? Fue en Cava, para que las mujeres podamos tener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Pero bueno, esto de que siempre nuestro trabajo no fue reconocido, que por suerte hoy en día a través de algunos proyectos y programas que se están implementando desde el gobierno, se está reconociendo este trabajo invisibilizado de las mujeres, porque bueno, es el trabajo que sostiene la vida, ¿no? Entonces yo creo que uno de los trabajos más importantes es cuidar la vida, y esto también es un planteo interesante para hacernos como sociedad, tanto en Argentina como a nivel mundial, es qué valor le damos a la vida, a las tareas de cuidado y qué es lo importante, ¿no? Y esta relación con la naturaleza, esta relación con cómo producimos, ¿no? Los medios de producción. Así que, nada, me parece que todo nos lleva a seguir pensando qué seres humanos queremos ser, ¿no? Y bueno, no Así sé, es. qué otra cosa. Claro que sí, mira, justo en la legislatura estamos haciendo, y terminaba esta mañana de ver los últimos videos, estamos haciendo la capacitación de la ley Micaela, que si bien, bueno, es ley nacional y la Ciudad de Buenos Aires adhirió el año pasado a esa ley nacional, todavía no se reglamentó, cosa que es muy importante. Ya presentamos desde el espacio político por el que soy legisladora, desde el Frente de Todos, algunos proyectos en ese sentido. Uno presentó mi compañera Ofelia Fernández, y en la legislatura en particular por un decreto interno de la legislatura, porque vos sabés que la ley Micaela es para los 3 poderes del Estado, para que se capaciten los agentes del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, a nivel nacional y en todas las provincias. De alguna manera está reforzando este aspecto que ya estaba en la 26485 y que por supuesto también está en la ESI, y en verdad fue muy interesante porque, bueno, sí, decía por decreto interno en la legislatura ya lo pudimos hacer, todos los trabajadores y trabajadoras de la legislatura, y empieza la capacitación con un video de Diana Mafía, y termina la capacitación con un video de Graciela Morgade, y justamente con ellas dos tuve la oportunidad hace muy poquitos días de tener un encuentro, casualmente, porque en verdad ni sabía que ellas dos iban a estar allí abriendo y cerrando la capacitación de ley Micaela. Bueno, con ellas dos tuve el placer de hacer un encuentro sobre ESI y pandemia, ¿no? Y tanto en ese encuentro como en otras jornadas donde estuvimos conversando acerca de niños, niñas y adolescentes, sus derechos en la pandemia, nos encontramos con la gente de Forum Infancia, con varias profesionales, psicólogas, psicoterapeutas, musicoterapeutas. También tuvimos el gusto de tener allí a Marisa Graham, a la defensora de niños, niñas y adolescentes del Plano Nacional, a un funcionario del área nacional, que es Gabriel Lerner, que trabaja justamente en el área de niñez. Y en las reflexiones que aparecían con estos especialistas, vos sabés, Cris, estaba muy presente justamente la ESI en relación con las niñeces y las adolescencias hoy en tiempos de pandemia, porque hay mucha preocupación, no solamente por aquellos niños, niñas, adolescentes que están en hogares convivenciales, sino por aquellos que están muchas veces en hogares que los tienen en peligro, ¿no? Que donde hay relaciones de abuso intrafamiliar, relaciones
de violencia intrafamiliar que también afectan a las niñeces. Y allí lo que conversábamos era justamente cómo poder sostener este vínculo pedagógico tan difícil hoy, con dispositivos que faltan, con internet que faltan, sobre todo en los sectores populares, bueno, cómo las y los docentes siguen siendo tan imprescindibles para garantizar esta ESI de permitirnos aprender la soberanía sobre nuestros cuerpos y bueno, y en esto el respeto sobre nuestro cuerpo y que nadie pueda hacer con él lo que no queremos y poder decir que no, ¿no? Esa palabra, ese